Buenas noches amigos, es un honor participar en este video para exponerles todo lo que es análisis de datos de todos los niveles de investigación científica. Me llamo José Andrés Cuadros El Carpio, soy doctor en educación, magíster en ciencia política, licenciado en periodismo, titular gerente de docencia tesis, donde damos enseñanza y capacitación de tesis. También hacemos el análisis estadístico, pero todo lo demás es solamente enseñanza y capacitación de tesis. Enseñanza de tesis. Vamos a comenzar explicando y describiendo cómo es el análisis de datos del nivel exploratorio. En el nivel exploratorio, la técnica de colección de datos es la observación participante, la entrevista a profundidad, el focus group y el análisis documental. Además, dentro del análisis categórico que se puede hacer en Atlas-T, que es un asistente para el análisis cualitativo, está la tabla de frecuencias, que las frecuencias que más se han nombrado arriba y las frecuencias que se van nombrando de menor frecuencia va bajando hasta abajo. Está también que los datos, que las categorías se desagregan, miden y dividen en subcategorías o segmentos. Y estos se ponen en grupos, una categoría con sus subcategorías que lo desagregan, miden y dividen, otra categoría con sus subcategorías, y luego puede ir uno relacionando una categoría con otra subcategoría de otro grupo, o entre dos categorías de diferentes grupos. Y vas construyendo teoría fundamentada, sí, basada en la información obtenida a relacionar categorías y subcategorías de distintos grupos. Además, está que hay codificación sistemática, que es cuando las categorías las relacionas en cuadros. Codificación abierta, cuando las categorías las describes con sus definiciones. También está la tabla de concurrencias, que por un lado puedes tú decir de que el cambio climático y el calentamiento global son lo mismo, tienen la misma definición. Entonces, tú dices en tu análisis cualitativo que el cambio climático es lo mismo que el calentamiento global. Y como tú lo has dicho varias veces, entonces relacionas cuando se interceptan los dos, ponen un número alto, por decir 5, 6, 7, 8, 10, porque son las veces que tú has establecido que el cambio climático y el calentamiento global son lo mismo. Esas son las tablas de concurrencias. También está la bitácora. La bitácora en la observación participante, luego de un día de haber escrito, de haber observado un grupo, lo describes. Describes el lugar, la fecha y hora de lo que vas a describir, las personas que participaron, los eventos que sucedieron y una interpretación. Además, eso es todo por ahora del análisis cualitativo. Y el análisis descriptivo, ya a nivel descriptivo, en el nivel, en las variables categóricas está la tabla de frecuencias, que estableces la frecuencia absoluta, por decir, del número 10 al 20, que sería del 10 al 19, hay 7 números que se han encontrado, del 10 al 19, aquí viene del 10 al 20. Son 7 números, entonces 7 es la frecuencia absoluta de ese grupo. Ese 7 lo divides entre la población, del número de la población, y te sale la frecuencia relativa. Si a esa frecuencia relativa la multiplicas por 100, te sale el porcentaje. Además, está el gráfico de barras para describir variables ordinales y el gráfico de tortas para describir variables nominales. Las variables nominales son solo nombres, nada más. Puede ser mujer, hombre, aprobado, desaprobado, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, etc. Pero las variables ordinales tienen que ser 3 o más y tienen que tener un orden, una jerarquía, una intensidad. Por ejemplo, la escala de Likert, ¿no? Muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Muy malo es 5, va subiendo hasta muy bueno, muy malo es 1 y va subiendo hasta muy bueno, que sería 5. Ahí hay un orden, una intensidad, una jerarquía. Esa es una variable ordinal. Y las variables nominales son solo nombres. No hay jerarquía. Además, eso es todo el análisis categórico
con estadística en el nivel descriptivo, para variables, perdón, categóricas, para variables categóricas del nivel descriptivo con estadística. Y para variables numéricas son 4 grupos. Los estadígrafos descriptivos de tendencia central, que es la moda, el valor que más se repite, la media, que es el promedio, y la mediana. Tú tienes que clasificar los valores de menor a mayor, y si tu población es un número, el número de población es un número impar, escoges el número intermedio. Luego que antes has determinado, has clasificado los números de mayor a menor, el valor intermedio, que está en el centro porque es un número de población impar, sería, el valor intermedio sería la mediana. Ahora, si tu población o muestra es par, entonces los valores del centro le sacas promedio. Por ejemplo, tus valores obtenidos los clasificas de menor a mayor, sería 1, 2, 4, 6. 2 y 4 son los valores intermedios, que le sacas un promedio, sería 3, y esa es tu mediana. ¿Y qué más hay? Que los estadígrafos descriptivos de dispersión, que es la desviación estándar, que es el promedio de la distancia de todos los valores obtenidos con respecto a su media. Repito, la desviación estándar, desviación típica, es el promedio de distancia de todos los valores obtenidos con respecto a su media. Esa es la desviación estándar. Y si lo elevas al cuadrado, sería la varianza. Y el rango es también el rango que es también estadígrafo descriptivo de dispersión, es el valor más alto del numérico menos el valor más chico numérico. Eso lo restas, el valor más alto numérico menos el valor menos alto numérico. Lo restas y sale el rango. Además están los estadígrafos descriptivos de distribución, que está la simetría. Si es simetría positiva, la curva de Gauss está hinchada a la izquierda. Si es asimetría negativa, la curva de Gauss está hinchada a la derecha. Y si es asimetría, repito, si es asimetría positiva, la curva de Gauss está hinchada a la izquierda. Si es asimetría negativa, la curva de Gauss está hinchada a la derecha. Y la curtosis, si es platicúrtica, es porque la curva de Gauss está muy achatada. Si es mesocúrtica, puede ser distribución normal. Y si es cretocúrtica, no hay distribución normal, es porque está la curva de Gauss muy parada, muy hinchada, que parece un palo, así. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta que tiene distribución normal? La prueba de Shapiro-Wilks, que es para distribución normal hasta una población o muestra hasta 30 unidades. Y si tiene más de 30 unidades tu población, sería Kolmogorov-Smirnov. Pero para ambas pruebas, para que sí se establezca normalidad, tiene que ser el nivel de significancia mayor a 0,05. Tiene que ser mayor a 0,05. Es una excepción. ¿Ya? Ahora bien, también están los estadígrafos descriptivos de posicionamiento. Si tú divides a tus datos en 4 partes, como el diagrama de cajas, hay 3 líneas intermedias: primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Y puedes dividir a todos tus datos, cuando son muchos, en 100 partes, percentil, o puedes dividirlo en 10 decitil, ¿no? Esas son opciones. Y además, ya ese sería todo. ¿Y cómo haces eso en SPSS? Recuerda, en SPSS, que es un software estadístico, lo abres, vas al menú analizar, le das clic, luego clic en estadígrafos descriptivos, luego clic en explorar, luego en gráficos y finalmente en histogramas. Y al final, debes ya establecer tu variable, ponerla en el lugar correspondiente para que se haga el análisis descriptivo de toda la variable numérica de manera univariada. Y te salen los 4 grupos que te acabo de explicar. Te sale todo el análisis descriptivo univariado de la variable. De variable de manera univariada, de una en una, variable de una en una. Además, ya en el nivel relacional, puedes hacer la estimación puntual, que también te sale en el procedimiento que te he dicho en SPSS, que es un intervalo de confianza al 95%. También en el nivel relacional está la prueba de hipótesis, ya a nivel relacional. Si tú quieres relacionar dos variables
nominales o una nominal y otra ordinal, chi cuadrado, para comparar o relacionarlas. Si tú quieres relacionar dos variables ordinales, Rode-Spearman. Si tú quieres comparar dos variables ordinales, Kruskal-Wallis. Y si tú quieres comparar dos variables numéricas, si tú quieres comparar dos grupos con respecto a una variable numérica que tiene distribución normal, de student. Y si tú quieres comparar más de dos grupos con respecto a una variable numérica que tiene distribución normal, es ANOVA. Repito, si tú quieres comparar dos variables, si tú quieres comparar dos grupos con respecto a una variable numérica que tiene distribución normal, este es student. Y si no tiene distribución normal, Udeman-Wine. Y si tú quieres comparar más de dos variables, si tú quieres comparar más de dos grupos con respecto a una variable numérica que tiene distribución normal, es ANOVA. Y si no tiene distribución normal, la Kruskal-Wallis. ¿Ya? Es así. Y esa sería toda la prueba de hipótesis. Hay una prueba más de hipótesis que es para comparar diferentes variables numéricas. Ya eso es más complejo, eso es algo más nuevo. Por ejemplo, tú quieres comparar el peso, la talla, el nivel de glucosa, la presión arterial. ¿Quieres comparar esas variables? Ese es el MANOVA, con M al comienzo, MANOVA. Y si tú quieres comparar tres variables nominales, hay alguna opción. Dos variables juntas con respecto al sexo y si son mayores o menores de edad, quieres comparar esas dos variables con una tercera, que es más diferente, que puede ser una variable ordinal de notas de aritmética, por ejemplo. Entonces ahí quieres comparar dos variables con respecto a una tercera, que es categórica. Las tres son categóricas, dos nominales y una ordinal. Esa es la chi cuadrado de Mantel. Eso también puede ser. Es menos usada, pero sí existe. Además, si uno quiere comparar o relacionar una variable numérica con otra categórica, tiene que aplicar la prueba de la normalidad a las dos variables, tanto la categórica como la numérica. Si una de las dos no tiene distribución normal, basta que una no lo tenga para aplicar una prueba de normalidad para variables numéricas, pero para las que no tienen distribución normal. Pero si las dos tienen distribución normal, tanto la variable categórica como numérica, se utiliza una prueba de hipótesis para variables numéricas. ¿Ya? Si la variable categórica tiene distribución normal y la variable numérica se considera como variables numéricas de distribución normal. Y eso sucede si la variable categórica es ordinal y tiene muchas alternativas para ser medida. ¿Ya? Eso puede suceder, eso puede pasar. Puede tratarse una variable ordinal como variable numérica si tiene distribución normal y por lo tanto tiene varias alternativas para hacer medida esa variable. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Luego viene el nivel explicativo, que es, por ejemplo, los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Tienes que determinar allí si la variable causa es anterior a la variable efecto, si los hechos se dan en la realidad, si hay relación entre las dos variables, y si hay relación, que se determine la fuerza de asociación o coeficiente de correlación, que es hasta 1.0. Y finalmente, si algo varía en la variable causa, tiene que tener repercusiones en la variable efecto. Esos son los principales criterios de causalidad de Bradford-Hill. Y también tienes que considerar que puedes tú hacer una investigación explicativa con experimento o de manera observacional, evidenciar un hecho de causa y efecto, es observacional, y el nivel experimental, donde hay experimento, donde hay intervención, tienes que tener un grupo experimental, un grupo de control. En el experimento puedes aplicar, por ejemplo, la vacuna, y después de un tiempo ves si el nivel experimental, el grupo experimental que has aplicado el experimento tienen anticuerpos para vencer a la enfermedad. Si tienen anticuerpos, queda validada la vacuna porque luego la comparas con el otro grupo donde no se aplicó la vacuna y hay una diferencia porque en el grupo experimental sí hubo más anticuerpos por la vacuna.
Por lo tanto, el experimento valida que la vacuna es efectiva. Y eso es un experimento. Eso es clave. ¿Ya? Y eso se aplica también a otras áreas, ¿no? A otros tipos de experimentos. Y además, ya eso es el nivel explicativo. Y el nivel predictivo ya son técnicas estadísticas como las regresiones. Ya la regresión, si tienes que registrar en SPSS la causa y efecto de un fenómeno, y el efecto tiene que ser una sola variable. Y la causa puede ser varias variables, pero el efecto una sola. Y el software solito te va a determinar un grupo de datos parecido a lo registrado de tu variable efecto. Si tu variable efecto es dicotómica, es regresión logística binaria. Si es numérica, regresión lineal simple. Y si tu variable efecto es ordinal, multinomial. Regresión multinomial. Y todo eso está en SPSS. Menú analizar, regresiones, y ahí encuentras todas estas regresiones que son en el nivel predictivo para predicciones de variables. Y la variable causa también es conocida a nivel predictivo como la variable predictora o exógena, y la variable efecto es también conocida como la variable endógena o la variable a predecir, ¿no? Otros la llaman independiente dependiente también algunos, pero lo mejor es nombrarla con esos últimos nombres que acabo de decir. Además, en el nivel aplicativo, ¿ya? En el nivel predictivo también está también algunos pronósticos, o sea que además de la predicción te va a decir cuándo va a ocurrir esa predicción. Y esa es la regresión de Cox, si es tu variable a predecir es dicotómica, y la regresión de Kappa-Meier, si la variable a predecir es numérica. Ahí te va a dar la predicción, pero además de la predicción te va a sacar el tiempo que va a producirse esa predicción. ¿Ya? Así es. Y el nivel aplicativo, hay tres aspectos que pocos saben. El diagrama de Pareto, que es para cuando tú aplicas una solución, por ejemplo, tú quieres mejorar el clima laboral por un mejor salario, pero también tienes que describir otras variables del clima laboral. Entonces tú describes todas esas variables, las puedes escribir de manera ordinal y haces tu diagrama de Pareto. O también puedes tú utilizar en el nivel aplicativo un diseño experimental, pero para nivel aplicativo. Ejemplo, una capacitación de los políticos para mejorar sus roles gubernamentales. Mejorar ese nivel aplicativo, sí o sí, como el título lo dice. Y se aplica a los políticos, puede ser a los congresistas, un pre y post-test antes y después de la capacitación. Y miren los resultados en el post-test, al igual que el otro grupo de congresistas que no aplicas la capacitación. Luego en el grupo de congresistas que aplican la capacitación, tienen una mejora en sus roles gubernamentales, por lo tanto queda validada que la capacitación mejora los roles gubernamentales. Y por otro lado también está que el muestreo de aceptación, ya para terminar. El muestreo de aceptación es cuando, por ejemplo, tú aplicas la vacuna a un grupo a muchas personas ya a nivel aplicativo, ya ha sido validada la vacuna a nivel explicativo, a nivel experimental, luego la aplicas a millones de personas. Pero puede haber dos personas que tengan efectos secundarios. Puedes tú seguir aplicando la vacuna. Pero en algunos casos puede que la vacuna de una farmacéutica provoque 2, 3 muertes. Entonces ahí tiene que parar la vacunación, porque está provocando efectos secundarios adversos. Entonces ese muestreo de aceptación, que también es un logaritmo, es una fórmula, determina en qué caso parar la vacunación, parar la solución, y en qué casos no. ¿De acuerdo? Si son muchos los casos y muchas las muertes, para la vacunación, obvio, porque esa vacuna no está bien. Pero si son pocos los casos que tienen un poco de efectos adversos secundarios, entonces tú puedes seguir, si son 2 o 1 no pasa nada, ¿no? Bueno, eso es toda la explicación que he dado con respecto a todo el análisis de datos de todos los niveles de la investigación científica. Se despide José Andrés Cuadros del Carpio, quien es doctor en educación, magíster en ciencia política, licenciado en periodismo y titular gerente de docencia tesis. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.